Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy jueves vamos a estar hablando de Mateo capítulo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en predegales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí explica la palabra. Dice: Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Un poquito largo hoy, pero vamos a explicar, ¿no? Entonces, como aprendimos, la palabra es la semilla, la palabra de Dios, ¿no? Lo que aquí la Biblia, y no la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús es la semilla que se siembra, ¿no? En los corazones de la gente, ¿no? Entonces, cuando la palabra es predicada, ¿no? La semilla es sembrada, ¿no? Dice que hay personas, ¿no? Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ¿no? Entonces, cuando estas personas esta semilla que fue sembrada junto al camino, ¿no? Nos hace entender que la palabra, nos da 4 ejemplos, que la palabra es predicada y hay personas que la reciben de diferentes maneras. La primera, que es sembrada junto al camino, dice que viene el malo, el diablo la arrebata, ¿no? La gente no entiende, ¿no? Entonces, antes de que puedan encontrar el camino y seguir a nuestro Señor Jesús, viene el diablo y las arrebata, ¿no? Como será pues con las tentaciones del mundo, con las cosas que a la gente le gusta y los distrae, ¿no? Son distraídos por las cosas, no por el enemigo. Y la segunda que dice, ¿no? Y él dice, y el que fue sembrado en pedregales, ¿no? Que un poquito de tierra, pero también había muchas piedras, ¿no? Dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, esta es esta persona que recibe la palabra de Dios, ¿no? Y que empieza a seguirla, ¿no? Pero no, como te puedo decir, uno tiene que leer su palabra, seguir a Jesús leyendo la Biblia. Entonces, aquí me da a entender a mí que esta persona no estaba metido mucho en la palabra, ¿no? Porque cuando sabemos que cuando uno está metido en la palabra, Dios vive en ti y Dios es el que te ayuda a seguir. Entonces, esta persona no estaba fuerte, no estaba con la palabra en su corazón, ¿no? Entonces, cuando vino la persecución, las aflicciones, fue rápidamente tentada, no estaba fuerte, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Muy importante hacerle caso a Dios, hacerle caso a nuestro Señor Jesús, a la palabra que dice, alejaos de mí, nada podrás hacer, ¿no? Entonces, esta persona, la que cayó en la que tenía tierra y pedregales, ¿no? No hizo caso a la palabra, no estaba metida en la palabra todos los días, ¿no? Entonces, cuando vino la aflicción, la tentación, cayó fácilmente. Entonces, hay que hacer caso a Dios, ¿no? Porque si hacemos caso a Dios, somos inteligentes, somos sabios, ¿no? Porque Él nos da la sabiduría, ¿no? Entonces, la tercera dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Por eso Dios también, de nuevo vuelvo a decir, ¿no? Metidos en la palabra uno va a leerse toda la Biblia, hermano. No son partecitas nada más. No es como ir a la iglesia una vez a la semana, ¿no? Ir a tu congregación, ¿no? Sino todos los días. Todos los días. Hay que hacer caso a Dios, ¿no? Y cuando
Porque acá no da a entender esta persona que sí estaba, ¿no? Que dice, el que oye la palabra estaba, ah, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, ¿no? Oímos la palabra, pero el afán de este siglo, ¿no? La riqueza, las cosas de este mundo nos distraen. Puede más que la palabra, puede más que Dios, ¿no? Entonces, hay que estar metidos en la palabra todos los días, porque si nos descuidamos un poco, se va a meter el enemigo. El enemigo, como siempre digo, él sabe de qué pie cojeamos, ¿no? De dónde hemos salido, ¿no? Porque estamos gobernados por este mundo, por el diablo. Pero Jesús, Dios, la palabra de Dios nos liberó, ¿no? Nos sacó de eso, ¿no? Pero el enemigo sabe de qué pie cojeamos, qué es lo que nos gustaba. Y por ahí va a atacar, ¿no? Entonces acá nos dice el afán, dice, ¿no? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ¿no? No pueden más que tú y la Biblia, ¿no? Pero hay que estar metidos en la palabra siempre y dejar que Dios trabaje en nuestra vida, que nos vaya limpiando, porque a veces sabemos mucho de la palabra, pero si no la hacemos, ¿no? No tiene, somos como, es una fe como un metal, ¿no? Que suena y suena nomás, no hace nada, ¿no? Entonces hay que escuchar y hacer, ¿no? Porque Jesús dice, solo los que hagan la voluntad de mi Padre, ¿no? Oye mi palabra, oye mi voz y hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces hay que hacer eso porque si no, las cosas de este mundo, como lo voy a decir, ¿no? El diablo no descansa. Esto es una batalla espiritual hablando. Uno tiene que meterse en la palabra, comer espiritualmente, estar meditando en la palabra, dejar que Dios habite en tu vida y lo que Dios te dice, deja eso, dejar, ¿no? Porque a veces estamos, no quiero, no, vienes a Dios y le pones condiciones a veces, ¿no? Dejas todas las cosas que tú puedes dejar por las que no quieres dejar, las excusas, ¿no? Sí, Dios, es lícito, ¿no? Porque en la palabra también dice que todo es lícito. No es conveniente, pero es lícito, no lo puedo hacer y con cuidado. Entonces ya pones excusas. Entonces, los afanes de este mundo, la riqueza de este mundo, te van a hacer que la palabra no dé fruto en ti. Entonces, hay que hacerle caso por completo, dejar que Dios haga su obra en nuestras vidas. Como dice Jesús, agarra tu cruz y sígueme. No es fácil, ¿no? Como hay muchos predicadores que predican todo es prosperidad. Prosperidad no. La vida cristiana es sufrida, ¿no? Porque tienes que dejar las cosas que este cuerpo quiere. Vivimos en este cuerpo, vivimos en este mundo. Lo que este mundo ofrece, eso queremos. Pues tenemos que dejarlo porque no va con Dios, ¿no? Porque este mundo está gobernado por el diablo, ¿no? El príncipe de este mundo, como aprendimos aquí en la Biblia, ¿no? Entonces, no es fácil seguir la voluntad de Dios, pero con Dios en tu vida, Dios es el que hace el cambio en ti, ¿no? Entonces dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, la cuarta, ¿no? Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, ¿qué clase de tierra somos, no? ¿Qué clase de donde es sembrada la semilla, donde es sembrada la palabra de Dios? Yo quiero ser la número 4, ¿no? Todos queremos ser esa, ¿no? Porque ahí es la que dice el que oye, ¿no? Dice, más el que fue sembrado en buena tierra. Todos queremos ser buena tierra, hermanos. Hay que ser buena tierra. Somos buena tierra cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos a Jesús. Escuchamos lo que Él nos dice. Escuchamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Haz esto y deja esto. Y obedecemos, ¿no? Entonces, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Yo entiendo la palabra, ¿no? Yo obedezco a nuestro Señor Jesús porque, hermanos, esta es una cosa seria, ¿entiendes? Porque acá está en juego tu alma, ¿no? Esta vida que tenemos, este mundo, durará pues 60, 70, 80, si tienes suerte, 100 años, ¿no? Pero después de ahí, ¿qué? ¿No? Después de ahí, ¿qué? ¿No? Entonces hay que ¿cómo se llama? Hacer caso a la palabra, ¿no? Pero cuando uno viene a la Biblia, a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesús, y lo acepta como Señor y Salvador, todo lo que te dice Jesús, haces caso, ¿no? Entonces Jesús dice, lejos de mí nada podrás hacer. Entonces venimos cerca a la palabra de Dios, ¿no? Mientras tú me sigas todos los días, no comas de mí, estudiando la palabra, yo voy a habitar con mi espíritu en ti, ¿no? Y yo te voy a ayudar a limpiarte. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Hay que orar, hay que pedir. Dice, y no somos nosotros los que pedimos, sino el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos ayuda a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y oramos y decimos que nos dé entendimiento, porque el Espíritu de Dios, Dios derrama su Espíritu y nos abre el entendimiento. Por eso, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, porque hay que escuchar y entender lo que nos está diciendo, ¿no?
Y Dios es el que nos da la sabiduría para entender. Porque mucha gente acá, el propósito de estas parábolas, mucha gente no la entendía. ¿Por qué? Porque su corazón estaba duro, ¿no? Entonces, no hay que endurecer nuestros corazones cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no? Dejemos y que Dios entre y que Él nos ablande ese corazón duro, ¿no? Entonces dice, entiende la palabra y da fruto. Y Dios quiere que dé fruto, ¿no? No solamente entender la palabra y no dar fruto, ¿no? No solamente leer tu Biblia y no hacer caso a lo que Dios te dice, ¿no? Porque también en la palabra Dios dice, árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego, que es el infierno. Tenemos que dar fruto. Son frutos espirituales, ¿no? El cambiar tu manera de ser que eras antes, de lo malo a lo bueno, ¿no? Hacer cosas, hacer la voluntad prácticamente de Dios, todo lo que te dice Dios acá en la Biblia, ¿no? Entonces, para saber su voluntad hay que venir a la Biblia, ¿no? Y también como sabemos, el que nos hace dar frutos es Dios mismo en nosotros, ¿no? Él es amor, Dios es amor, y porque Él vive en nosotros, Él mediante nuestras personas es el que nos hace dar frutos, ¿no? Entonces hay que ser esa tierra, la buena tierra, ¿no? Mas el que fue sembrado en buena tierra, tú y yo, este es el que oye la palabra y la entiende la palabra, ¿no? Y da frutos, ¿no? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces Dios quiere que demos frutos, hermano. Entonces el mensaje de hoy, ¿no? Es ser esa buena tierra cuando la palabra de Dios se sembra en nuestros corazones. Cuando tú vienes, abres tu Biblia, tú tienes que venir con ese corazón de ser buena tierra, dejar que la palabra de Dios sea sembrada, esa semilla sea sembrada en tu corazón y que crezca, ¿no? Obedeciendo. Dios te dice, métete en la palabra todos los días, ¿no? Porque alejados de mí nada por hacer, hacemos caso. Lo que dice Jesús, la palabra de Dios, ¿no? Venimos y la estudiamos todos los días. Come y bebe de mí, dice Jesús, ¿no? Come mi carne, bebe mi sangre, ¿no? Comemos de la carne, cuando estamos comiendo es que estamos estudiando, y cuando vemos la sangre es porque esa palabra comida viene con fe, ¿no? ¿Cómo viene la fe? Al oír la palabra y oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, así viene la fe. Entonces, nuestra fe va a crecer. Entonces, hay que tener fe, hermanos, hay que tener paciencia, venir y ser fieles y verdaderos como Jesús es fiel y verdadero, y dejar que la palabra nos llene, nuestra fe vaya creciendo, Dios mismo habitando en nosotros nos vaya limpiando poco a poco y obedecer. Si Dios te dice, deja eso malo que hacías antes, que este cuerpo quería, déjalo. Puede ser las drogas, el alcohol, la prostitución, la pornografía, muchas cosas, hermanos. Nosotros sabemos cuál es pecado. Salgamos de la oscuridad, vengamos a la luz, que es la palabra de Dios. Entonces, el mensaje de hoy estuvo larguito hoy, pero vale la pena, ¿no? Porque es una cosa seria, es nuestra alma, es después de que este cuerpo muera, ¿qué? ¿No? Entonces, el mensaje de hoy es, vengamos a la palabra de Dios, ¿no? A la Biblia, sembremos esa semilla que es la palabra en nuestros corazones y seamos esa buena tierra, obedecer lo que nos dice nuestro Señor Jesús y así Él mismo nos haga dar frutos a montón. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Se cuidan. Chao.